Estas imágenes no fueron tomadas en una escena del crimen. Tampoco son una grabación de una agencia de noticias. Estas imágenes provienen de la cámara de seguridad de una iglesia. Es de madrugada. Los pasillos están vacíos. La luz es fría. No hay sonido. Y en la imagen hay alguien. Lleva equipo táctico. Casco. Guantes. En el pecho se ve la palabra police. Pero en ese momento nadie sabe si es un policía o alguien que quiere parecerlo. En la mano lleva una herramienta. Pesada. Corta. Adecuada para romper algo, para forzar algo. Esa persona camina lentamente dentro de la iglesia. Prueba las puertas. Revisa las esquinas. A veces se detiene. A veces cambia de dirección. No parece tener prisa. Se mueve con la comodidad de quien cree que nadie va a llegar. Y esa comodidad inquieta. Soy el detective Álvarez. Estoy retirado. Pero hay algunos expedientes de los que uno nunca se jubila por dentro. Este es uno de ellos. Terry Messi Beavers. Tenía 45 años. Era madre de 3 hijos. Era una instructora de fitness que por las mañanas hacía que la gente se levantara y se motivara. La gente la conocía por su energía. Y la mañana del 18 de abril de 2016, antes de que amaneciera, fue a la iglesia para preparar su clase. Hay mañanas que le parecen normales a uno. El mismo camino. La misma llave. La misma puerta. El mismo silencio. Esa mañana, Missy probablemente pensó en las mismas cosas. En un momento llegarán los alumnos. Voy a preparar la clase. ¿Está lista la música? ¿Están abiertas las puertas? Pero en ese edificio, antes que ella, había alguien. La persona que quedó registrada por la cámara. Y cuando Missy cruzó esa puerta, el expediente ya no volvió a ser el mismo. En este punto, la primera posibilidad que se le viene a la mente a cualquiera es esta. Entonces alguien entró a robar a la iglesia. Y Missy se lo encontró. Yo no descarto esa posibilidad. Porque a veces la explicación más simple es la correcta. Pero en este expediente, nada de lo simple permaneció simple por mucho tiempo. Primero, la forma de caminar de esa persona. No es la de alguien que huye en la oscuridad. No es la de alguien que se esconde. No es la de alguien que corre para llegar a algún sitio. Se parece más a la de alguien que sabe que está buscando dentro del edificio. Segundo, la vestimenta. Elegir equipo táctico no es una decisión casual. Se usa por 2 razones. O realmente haces ese trabajo. O quieres que los demás crean que lo haces. Tercero, el tiempo. Para que alguien que entra a una iglesia de madrugada se mueva con tanta tranquilidad, debe confiar en algo. En que la alarma no se activará, en que nadie llegará. O en que, si alguien llega, podrá mantener el control. Esa no es la confianza de un ladrón común. Hasta aquí, lo que he contado puede parecer solo imágenes frías de un pasillo. Pero algunos expedientes empiezan exactamente así: un pasillo silencioso, un edificio vacío, los pasos pesados de alguien. Si quieres escuchar este tipo de expedientes conmigo, sin prisas, sin gritos, dando a los detalles el peso que merecen, basta con que te quedes aquí. Porque en este caso no hay una frase que te haga sentir alivio. Missy entró por la puerta de la iglesia esa mañana. Y a partir de ese momento, nada en este expediente volvió a avanzar igual. Había alguien dentro. Eso ya lo sabemos. Pero no sabemos si Missy lo sabía. Tal vez escuchó un ruido. Tal vez notó un movimiento. O tal vez nada. Hay encuentros que duran un instante. No tienen retorno. Pero ese instante, visto desde afuera, es silencioso. Nadie vio exactamente qué ocurrió dentro de la iglesia esa mañana. Nadie lo oyó. Nadie lo notó a tiempo.
Lo único que quedó fueron esas imágenes registradas por las cámaras. Alguien caminando por los pasillos. El rostro oculto. La identidad desconocida. Y el hecho de que Missy entró en el mismo edificio donde estaban esas imágenes. Lo que viene después no es una historia que pueda contarse con frases definitivas. Porque en este expediente hay muy pocas cosas seguras. Pasaron los años. Las imágenes se vieron una y otra vez. Se contaron los pasos. Se habló de la forma de caminar. Todos miraron la misma pregunta, pero dieron respuestas distintas. ¿Era esa persona un policía? ¿O alguien que quería parecerlo? ¿Era un ladrón? ¿O su motivo para estar allí era otro desde el principio? Ninguna de esas preguntas, por sí sola, cerró el expediente. Pero puedo decir esto. En este caso, lo más pesado no es no ver al asesino. Lo más pesado es saber que estaba allí. Esta vez la oscuridad no se escondió en una esquina. Entró en una cámara. Y todavía sigue ahí. Las imágenes del interior de la iglesia, a primera vista, parecen decir mucho. Pero cuanto más te acercas, más hablan por lo que esconden que por lo que muestran. La persona registrada por la cámara no tiene prisa mientras recorre los pasillos. No corre. No se esconde. No muestra ansiedad por llegar a ningún sitio. Prueba las puertas. Fuerza algunas. En ciertos puntos se detiene y observa alrededor. Estos comportamientos dejan a uno entre dos posibilidades. La primera, alguien que no sabe qué hay dentro y deambula al azar. La segunda, alguien que sabe que está buscando y usa el tiempo a su favor. Yo no descarto por completo la segunda posibilidad. Porque en los movimientos de esa persona hay comodidad. El equipo táctico no es solo una vestimenta. Es un mensaje. Cuando me veas, no me cuestiones. Ese mensaje a veces funciona. Cuando la gente cree que está viendo a un policía, se retira. No pregunta. No se acerca. El rostro de la persona en la cámara no se ve. Pero el lenguaje corporal habla. Los pasos son cortos, pero firmes. Los hombros bajos. Los brazos ligeramente separados del cuerpo. Puede parecer un detalle menor. Pero para quienes han leído expedientes durante años, este tipo de detalles grita. Porque no todo el mundo camina así. ¿Por qué las puertas de la iglesia estaban abiertas esa mañana? Esa fue otra de las preguntas que el expediente tuvo que responder. Missy daba sus clases temprano. Los participantes llegaban antes de ir a trabajar. Por eso el lugar se abría a primera hora. Esa información es inocente. Pero la información inocente, en manos equivocadas, se convierte en una llave. Otra pregunta fue esta. ¿La persona de la cámara entró antes que Missy? ¿O después? Las imágenes muestran a alguien caminando por el edificio antes de que Missy llegara. Eso es seguro. Pero ¿por qué estaba allí? No lo es. Se habló de la posibilidad de un robo. ¿Había algo de valor en la iglesia? Puertas forzadas, objetos dañados. Todo eso apunta al robo. Pero hay un vacío en el expediente. Un ladrón entra. Toma lo que puede. Y se va. Aquí, en cambio, no hay prisa por salir. Es como si alguien hubiera venido para estar allí. En este punto, todos se quedaron atrapados en la misma pregunta. Si el objetivo no era robar, ¿cuál era entonces? Yo no respondo esa pregunta de inmediato. Porque las respuestas tempranas abren caminos equivocados. La estatura, el peso y la forma de caminar de la persona de la cámara fueron analizados una y otra vez. Algunos dijeron que se trataba de un hombre. Otros, basándose en el movimiento de las caderas, pensaron que podía ser una mujer. Este tipo de comentarios llena el expediente. Pero no siempre lo aclara. El equipo que llevaba puesto ocultaba las formas del cuerpo. Y ocultar, a veces, es una elección deliberada.
También se sabe por qué puerta entró Missy a la iglesia esa mañana. Pero no se sabe con qué se encontró al entrar. Tal vez con nada. Tal vez con todo. En algunos expedientes, el momento más difícil es el primer contacto. No sabes cómo ocurrió. Solo ves lo que vino después. En este caso, el primer contacto está en la oscuridad. ¿Cuántos minutos estuvieron dos personas dentro de la iglesia esa mañana? Ni siquiera eso está completamente claro. A veces los minutos son muy largos. A veces pasan en un abrir y cerrar de ojos. Cuando la policía hizo públicas las imágenes de la cámara, ocurrió lo esperado. La gente las miró. Comentó. Sacó sus propias conclusiones. Algunos reconocieron algo familiar en la forma de caminar. Otros en la postura. Otros en la herramienta que llevaba. Pero miles de comentarios no se transformaron en una sola respuesta. Eso volvió el expediente aún más pesado. Porque esta vez no solo había un rostro oculto. Había una figura que todos veían, pero que nadie podía identificar. Y el hecho de que Missy entrara a la iglesia esa mañana empujó a esa figura a un lugar todavía más oscuro. Y entonces, el silencio de esa mañana se rompió. Missy Bevers fue encontrada dentro de la iglesia. No estaba con vida. En este punto ya no hablamos de una posibilidad, sino de un hecho. Pero ese hecho no aclaró el expediente. Lo oscureció aún más. Porque ahora era seguro que Missy no estaba sola en la iglesia. Las cámaras lo decían. ¿Pero cómo se encontraron? ¿Qué se dijo? ¿O acaso se dijo algo? Nada de eso se sabe. Lo que sabemos se limita a esto. Missy entró a la iglesia temprano esa mañana. Antes que ella, había alguien dentro. Y poco tiempo después, este expediente se convirtió en un expediente de homicidio. En momentos así, yo detengo el expediente. Porque la información sobre la muerte suele empujar a la gente a apresurarse. Y la prisa es el mayor error en este caso. Aquí lo importante no es la muerte en sí, sino los minutos anteriores a ella. El comportamiento de la persona de la cámara vuelve esos minutos aún más importantes. Porque esa persona estaba en el edificio antes que Missy. Y eso debilita la posibilidad de una simple casualidad. Si alguien estaba allí para robar, ¿por qué eligió esa hora de la mañana? Si alguien estaba allí por un motivo ajeno a Missy, ¿por qué siguió dentro justo en ese momento? Y si alguien estaba esperando a Missy, eso lleva el expediente a un lugar completamente distinto. En este punto, la policía se centró en dos posibilidades básicas. ¿Casualidad? ¿O objetivo? Entre esas dos palabras hay un abismo. Si fue casualidad, Missy estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Si fue objetivo, alguien tenía que saber que ella estaría allí esa mañana. Esa información no era de dominio público. El horario de clases de Missy era conocido, pero solo circulaba en un entorno limitado. Por eso el expediente se vuelve más pesado aquí. Porque ahora la pregunta ya no es ¿quién era la persona en la iglesia? La pregunta real es ¿por qué Missy estaba allí? ¿Y alguien lo sabía? Esa pregunta deja de convertir a la figura de la cámara en una simple sombra. La coloca en el centro de la historia. Y ese centro incomoda también a quien observa. Porque a partir de aquí, esto ya no es una simple grabación de una cámara de seguridad. Es el expediente de la línea fina entre el plan y la casualidad. Yo, como detective Álvarez, me detengo aquí. Porque ya sabemos suficientes cosas. Pero todavía ignoramos muchas más. Al llegar al tercer punto del expediente de Missy Bevers, ya sabemos esto. Este caso no es solo la historia de dos personas que se cruzaron en un edificio. Porque la línea de tiempo empieza a forzar la idea de una simple casualidad. La hora a la que Missy entró a la iglesia es más o menos conocida.
También lo es la hora en que la persona de la cámara comenzó a moverse dentro del edificio. Esos dos momentos están muy cerca entre sí. Esa cercanía es uno de los detalles más silenciosos, pero más fuertes del expediente. Porque las casualidades suelen ser dispersas. Aquí, en cambio, hay una coincidencia. Es imposible no hacerse esta pregunta. Si esa persona estaba allí para robar, ¿por qué exactamente a esa hora? Un ladrón prefiere la noche. Quiere pasar desapercibido. Evita el ruido. Pero aquí se eligió una hora cercana al amanecer. Con las cámaras funcionando. Y con la hora de la clase acercándose. Eso es o una negligencia enorme. O una intención a la que no le importa parecer negligente. Si se mira la vida de Missy, desde afuera parece ordinaria. Su familia. Sus hijos. Su trabajo. Pero en algunos expedientes, las vidas ordinarias esconden cruces inesperados. Missy daba sus clases matutinas en la iglesia. Esa información no era pública. Pero tampoco era completamente secreta. Los asistentes lo sabían. Las personas vinculadas a la iglesia lo sabían. Su entorno cercano lo sabía. ¿Era esa información suficiente para que alguien planeara algo? Tal vez. Pero que fuera suficiente no significa que haya sido usada. En este punto, la policía miró el entorno de Missy. Su familia. Sus amigos. Sus relaciones laborales. Como en todo expediente, lo primero que se mira es lo más cercano. Pero lo más cercano no siempre es el lugar correcto. Porque la persona de la cámara no se comporta como alguien que conoce a Missy. No hay un gesto claro que indique que la estaba esperando. Pero tampoco hay señales de que la estuviera evitando. Eso vuelve a dividir el expediente en dos. Si esa persona tenía a Missy como objetivo, ¿por qué no se escondió? Si Missy estaba allí solo por casualidad, ¿por qué se cruzaron en un intervalo de tiempo tan corto? En algunos expedientes, las respuestas gritan. En este, susurran. La herramienta que llevaba la persona de la cámara es uno de esos susurros. No parece pensada para abrir una cerradura, sino para forzar algo. Ese detalle da una pista sobre la intención. Pero por sí solo no habla. En este tipo de expedientes, yo miro tanto lo que alguien hace, como lo que decide no hacer. La persona de la cámara nunca entró en ciertas zonas de la iglesia. Probó algunas puertas y luego desistió. No se detuvo demasiado en ciertos lugares. Eso indica que o no encontró lo que buscaba, o que lo que buscaba no estaba allí. ¿Buscaba un objeto? ¿O buscaba un momento? Para responder eso, llegamos a la parte más difícil del expediente. El primer encuentro. ¿Qué ocurrió cuando Missy entró a la iglesia? No hay respuesta. Solo hipótesis. Tal vez vio a alguien. Tal vez oyó algo. Tal vez no notó nada. Pero sabemos esto. Esa mañana había dos personas dentro de la iglesia. Y sus caminos se cruzaron. Ese cruce es el centro del expediente. Hay otro detalle importante. La persona de la cámara no acelera después de que Missy entra. No entra en pánico. No huye. Ese comportamiento no es el de alguien sorprendido al azar. Pero tampoco prueba, de forma definitiva, que todo estuviera planeado. Por eso este expediente sigue abierto. Con los años, la policía recibió muchas pistas. Hubo quienes dijeron reconocer la forma de caminar. Otros aseguraron estar convencidos por el tipo de cuerpo. Pero ninguna pista cerró el caso. Porque la imagen es clara. Pero la identidad es borrosa. Y esa borrosidad es lo que hace distinto al expediente de Missy Bevers. En muchos casos de homicidio, el autor se esconde. Aquí, el autor camina. Se ve. Se observa. Pero no se reconoce. Eso resulta inquietante. Porque la mente no puede resolver lo que el ojo ve.
Como detective Álvarez, digo esto. La respuesta en este expediente no está en un solo lugar. No está solo en la cámara. No está solo en la vida de Missy. No está solo en la iglesia. La respuesta está en el punto donde esas tres cosas se cruzan. Y ese cruce todavía está en la oscuridad. Entender por qué un expediente no se resuelve, a veces es más difícil que resolverlo. El expediente de Missy Bevers se atasca exactamente aquí. Porque hay pruebas. Hay imágenes. Hay una línea de tiempo. Pero falta la pieza final que conecte todo. Las cámaras funcionaban. Las imágenes quedaron registradas. Una persona se ve con claridad. Pero no hay rostro. No hay identidad. No hay error evidente. Es una situación poco común. En la mayoría de los casos, el autor se apresura, entra en pánico o deja rastros. Aquí, en cambio, alguien caminó delante de las cámaras. Y aún así desapareció. Eso lleva a pensar dos cosas. O fue increíblemente afortunado. O sabía exactamente lo que estaba haciendo. Con los años, la tecnología avanzó. Las imágenes se procesaron de nuevo. Se hicieron análisis de la marcha. Se consultó a especialistas. Pero cada método nuevo chocó contra la misma pared. Hay imagen, pero la resolución es limitada. Hay movimiento, pero no hay identidad. En este punto, el expediente deja de estar solo en manos de la policía. Pasa, en parte, a manos de la sociedad. La gente vio esas imágenes. Hizo comparaciones en su entorno. Dijo se parece a tal persona. Dijo conozco a alguien que camina así. Pero la comparación no es prueba. Con el tiempo, el expediente se convirtió en un símbolo. La figura de la cámara no representa solo el caso de Missy Bevers, sino el de muchos otros casos sin resolver. Como una amenaza silenciosa. Puede ser visto, pero no encontrado. Para la familia de Missy, el tiempo transcurrió de otra manera. Cada año, las mismas preguntas. Cada año, las mismas imágenes. Un pequeño fragmento de esperanza mantiene a una persona en pie. Pero esa misma esperanza también la agota. En este expediente, la esperanza quedó atrapada en las imágenes. Como detective retirado, puedo decir esto. Algunos expedientes no se resuelven porque se buscan en el lugar equivocado. Otros, porque se buscan en el lugar correcto. Pero en el momento equivocado. El expediente de Missy Bevers puede deberle mucho al tiempo. A que alguien hable. A que se note un error. A que un detalle, años después, encaje con otro expediente. Pero por hoy, sabemos esto. Missy Bevers entró a la iglesia temprano esa mañana para preparar su clase. Y allí compartió el edificio con alguien cuya identidad sigue siendo desconocida. Esa persona estaba en las cámaras. Pero sigue en la oscuridad. Este expediente nos recuerda algo. No todas las imágenes revelan la verdad. Algunas la empujan más profundo. Y hay preguntas que existen. Pero no obtienen respuesta de inmediato. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué se cruzó su camino con el de Missy? Esas preguntas siguen sobre la mesa. En silencio. Con insistencia. Soy el detective Álvarez. Y algunos expedientes no se cierran. Solo. Esperan al tiempo.